un cese al fuego es diferente a un tratado de paz. En el caso de Corea, las dos Coreas todavía están en guerra. Ahí lo que firmaron fue un acuerdo de cese al fuego, pero no hay un tratado de paz. En el caso de Ucrania, tú conoces bien y tienes mucha información directamente desde Rusia. ¿A qué aspiran los rusos, siendo que aparentemente, por lo que yo supe del lado de Washington, Trump a Putin en esos 90 minutos que habló 90 minutos con Putin y 8 minutos con Zelensky. Después, ¿no? Eso dice todo. Explica todo. Pero aparentemente le dijo que sí a todo, o a casi todo lo que Rusia pedía. ¿Cuál sería el alcance? ¿Qué temas están sobre la mesa, querido Fernando? Aquí tenemos que tener, primero, una visión global, tanto a nivel de cómo está el mundo, y luego una visión de dos de los actores principales. Hay tres actores principales: Estados Unidos, Rusia y China, y cómo se configuran las cosas. Bien, pues, por una parte, lo hemos dicho aquí muchas veces y tal, ¿cuál es el objetivo de Trump? ¿Por qué han colocado a Trump allí en Estados Unidos, a unas sabiendas de que va a hacer, como está haciendo, una limpieza en el Deep State, en el Estado profundo, por lo menos una parte del Estado profundo? Pues porque el gran enemigo de Estados Unidos, del imperio, el gran enemigo del imperio es China. Y entre otras cosas, debido a la guerra de Ucrania, se han dado cuenta de que el poder militar de Estados Unidos lo tenían ellos mismos, los propios norteamericanos, sobrevalorado. Y han visto, pero si no somos capaces de producir suficiente munición, ni siquiera con nuestros aliados europeos de la OTAN, lo que producimos en un año es lo que producen ellos, munición de artillería, lo que producen ellos en un trimestre. Es decir, no podemos. Se han dado cuenta de que se estaban autoengañando en muchas cosas. Y entonces, por lo que deciden cambiar de emperador, quitar a Biden y poner a Trump, porque necesitan fortalecerse. ¿Fortalecerse para qué? Para ir a la guerra. ¿Tiene que ser una guerra, digamos, tradicional? No. Estamos en una guerra híbrida. Pero tiene que ser contra China. Y van a ir con todo contra China. Para ir antes contra China, como digo, tienen que fortalecerse internamente, y por eso nos cuenta Trump todo lo de que me quiero quedar con Groenlandia, me quiero quedar con Canadá, el canal de Panamá, tal. Todo esto está dirigido a fortalecerse internamente y a provocar, digamos, un intento de ir estrangulando la economía china. Lo del canal de Panamá va en esa dirección, básicamente. Eso por un lado. Y por otro dice, a ver, si quiero ir a por los chinos, no puedo tener distracciones que además ya le he sacado toda la rentabilidad como imperio. Es decir, no puedo estar aquí con los tontos de los europeos y con el pirado de Zelensky haciendo, perdiendo el tiempo y dilapidando recursos que ya no me sirven para nada. Con lo cual tengo que mejorar la relación con los rusos. Y eso pasa por mejorar el tema de Ucrania, que no le importa un pimiento a Trump. Lo de Ucrania y Zelensky le importa, pero vamos, nada, cero. O sea, es que vamos, le da igual, como si se queda Putin con toda Ucrania, como si se queda con media Europa. Es que le da igual. Es decir, tal cual. Entonces, por eso, lo que hacen es, vamos a reconciliarnos en la medida de lo posible con Rusia, porque además, como mi objetivo es atacar a los chinos, cuando eso se produzca ya de una manera mucho más dura, quiero que los rusos, que sé que no van a ser neutrales, como no lo han sido neutrales los chinos en la guerra de Ucrania, es decir, pero que tengan un perfil bajo de ayuda. Es decir, vale, aceptamos que les deis gas, como le estáis dando ahora, les sigáis suministrando petróleo, cereales, incluso que le mandéis algo de armas, pero poco más. Es decir, no quieren que Rusia y China colaboren demasiado, sobre todo los rusos con los chinos, cuando se produzca esto. Hay que decir que aquí, a ver, solo la estupidez, pero gigantesca, enorme, monstruosamente grande de Occidente, de los europeos y de Estados Unidos, ha conseguido una de las cosas más difíciles que había, que es reconciliar a rusos y chinos que se llevan fatal. Quiero decir, pero fatal. O sea, tú le preguntas a un ruso y dices, ¿qué te parecen los chinos? Y dicen, pues no me gustan. Y le preguntas a un chino, ¿qué te parecen los rusos? Y me dice, pues no me gustan. Pues han conseguido que sean aliados.
Entonces, viene Trump y dice, no, bueno, esto vamos a intentar tranquilizar la situación en Europa, que no me consuma recursos, que Rusia, cuando venga los momentos duros de ataque contra los chinos, esté relativamente tranquila. Le vamos a conceder casi todo lo que quieran. Yo creo que le va a conceder casi todo, porque digamos, para Estados Unidos no es importante. No olvidemos que hemos cambiado de estrategia. Estados Unidos es un imperio, ojo, esto que no se nos olvide. Era un imperio con Biden, es un imperio con Trump. Hemos cambiado de emperador, digamos, y hemos cambiado de estrategia. En el tema de Europa, a partir de ahora, ya lo ha dicho, lo dijo antes incluso de que le nombraran ya presidente, las relaciones van a ser bilaterales, de país a país. Estados Unidos con España, con Francia, con Alemania, pero ni Unión Europea ni OTAN. Se acabó. Por eso Mark Rutte ya en los últimos días estaba cambiando el discurso, porque Mark Rutte es un señor a sueldo, quiero decir, no pinta nada. Secretario general de la OTAN. Es decir, el que manda ahí es Estados Unidos. Por eso Estados Unidos puede llegar Vance y decir, mire, me cargo la OTAN, que es básicamente lo que ha dicho. Ahora, luego entraremos. Me cargo la OTAN porque los valores compartidos ya no son valores compartidos. Esto es una excusa, ¿eh? Es decir, sí, claro. Pero bueno, da igual, alguna excusa hay que poner. Y por lo tanto, ustedes ya, pues va a ser que no. Es decir, no tenemos nada en común. Porque no olvidemos, una de las cosas para fortalecerse, Estados Unidos está haciendo limpieza en casa. ¿De qué está haciendo limpieza? Como decíamos, del Estado profundo globalista wokista que estaba muy, muy volcado con los demócratas. Por eso lo vamos a ir, por eso lo está haciendo también el FBI, que aunque ahora no nos cuenten estas cosas, pero por eso le está pegando también un nuevo repaso a la National Endowment for Democracy, a la uno de los grandes instrumentos de estos golpistas de Estados Unidos. Muy le está metiendo también, eso sabe muy bien Ariel, a los fiscales. Sí. A los fiscales que le metieron mano están todos siendo despedidos o se están yendo porque les han puesto la puerta para que se vayan. Es decir, está laminando toda esa parte. Y el Estado profundo está dejando que haga limpieza en todo eso porque sabe que Estados Unidos, como imperio guerrero, tiene una guerra muy importante, decisiva, que es contra China. Y no puede hacerlo con un Estado que en descomposición como estaba con los demócratas de Biden. Otra cosa es que Trump consiga fortalecer suficientemente a Estados Unidos como para que pudiera ganar a los chinos. Yo creo que no va a poder. Pero esto es otra historia. Es decir, esta es otra historia. Y en Europa lo mismo. En Europa dice, si estoy haciendo limpieza en casa, mis vasallos europeos, voy a consentir aquí que una panda de Macron, son unos pintamonas de estos, que son globalistas wokistas, que han estado apoyando a los demócratas y la agenda demócrata y que me han estado haciendo la vida imposible en la medida que han podido, ¿voy a tolerar que sigan aquí en sus cargos? Pues va a ser que no. Y por eso llega Vance y dice, señores, se acabó. Los globalistas wokistas van a ser eliminados sucesivamente en el momento que podamos. Y por eso nos vamos a cargar la OTAN, nos vamos a cargar la Unión Europea, porque como instrumento de dominación a Estados Unidos le bastan las relaciones bilaterales. Es decir, le basta con llamar a Macron y decirle, mira, Macron, como lo hicieron en su momento hace ya muchos años, los Mistral esos que tenías para vender, los portahelicópteros que ibas a vender a los rusos, ya no se los vendes. ¿Y qué hizo Macron? Pues no se los vendió. Claro. Es decir, para eso son vasallos. Claro. Entonces, ha cambiado el señor. Entonces, el discurso de Vance fue muy importante. Porque hay que tener ahí en cuenta una cosa. Es un discurso dirigido a escupir en la cara a los europeos, que es lo que hizo, tal cual, todos allí presentes, o sea, repartir tortazos a diestro y siniestro, con una excusa que evidentemente es en parte verdad y en parte mentira. Es verdad que lo que nos contó de que los europeos se han cargado la democracia, pues es verdad. También se la han cargado los norteamericanos. Bueno, nunca la tuvieron, quiero decir, pero esto había que buscar una excusa para escenificar la ruptura. Es decir, entonces va y cuenta esto. ¿Por qué además cuenta esto? Porque tanto el golpe de Estado en Rumanía hablando que han dado, tanto como lo que él cita, no dice el nombre, pero lo deja clarísimo, lo de las famosas declaraciones del excomisario Henri Breton, el comisario de la Comisión Europea, diciendo, miren ustedes, ¿qué le va a pasar a Alemania, que tenemos ahora las elecciones este fin de semana y tal? Y
y si gana Alternativa por Alemania, la ultraderecha, y dice Henri Berton, no, eso es imposible, no va a ganar. Y si hace falta haremos lo mismo que hicimos en Rumanía. Pues claro, es decir, ¿quiénes son ahora mismo los aliados, digamos, naturales de Trump? Por eso Víctor Orbán está tan contento. Pues Víctor Orbán, que además es amiguete de Trump, es decir, personal, iba allí y le apoyó en su campaña electoral y estuvo por allí, que está sacando pecho, y todos los partidos que podríamos llamar, en términos muy generales, de ultraderecha, es decir, Alternativa por Alemania, el partido de Marine Le Pen en Francia, pues todos estos que son los que va a apoyar Trump. Y lo que llamaríamos el Partido Único Europeo, es decir, socialdemócratas y socialistas por un lado, y conservadores y demócratas cristianos populares por otro, que son más todo lo mismo, la misma M, pues, claro, es decir, pues estos, que son todos globalistas, que son todos wokistas y tal, pues estos ahora mismo están muertos de miedo porque van a ir a por ellos. Trump ya se ha dicho, voy a por vosotros. Y por eso estamos viendo estas reuniones de urgencia que convoca Macron, todos muertos de miedo, haciendo payasadas, unas de... ¡Ay, Ursulina! Avísame cuando me pongas a Ursulina. Que me... Va de retro, Satanás. Va de retro, Satanás. Asusta. Asusta. Mira lo que dijo. Bueno, dale ahí. No, déjala porque está, no llegué a traducirla al español, pero vale. fue a llorar, a decir que, bueno, no lo dijo ella, lo dijo el ministro de Defensa alemán, que es una barbaridad, ¿quién es Vance para venir a amonestarnos a nosotros, que tenemos razón? Y dijo la famosa frase, repitió, eso sí ella, que ella quiere lograr la paz mediante las armas. Una cosa rarísima, la paz mediante las armas. Dijo esta frase textual de ella, o sea, pero, matando gente voy a lograr la paz. Es que la Unión Europea ya se ha convertido en algo distópico, quiero decir, y vamos, no me extrañaría que dentro de poco, al lado de las estrellas, de la bandera y tal, pusieran el lema orwelliano de la guerra es la paz. O sea, ya solo les falta esto. Es decir, porque es que... Pero, a ver, están asustadísimos porque no lo olvidemos. Es decir, estos ahora mismo están solos. Hasta ahora, papá Estados Unidos, quien manda, porque no lo olvidemos, estos son vasallos porque hay un señor. Y el señor es Estados Unidos. Y ahora resulta que el señor está en contra de que estos vasallos feudales, digamos, para entendernos, sigan en sus puestos. Porque quiere colocar a unos vasallos leales, no a estos que son del anterior emperador. Y tiene que hacer purga. Y están todos muertos de miedo porque se ven con la soga al cuello. Y no digamos ya Zelensky. O sea, Zelensky es que ni cuenta. O sea, Zelensky que ya ahora mismo es un cadáver político. Es que no le invitan a nada. Prácticamente no hablan con él. Y si hablan es para decirle, mira, que he hablado con Putin y hemos estado hablando de qué vamos a hacer con Ucrania. Cuando decidamos qué hacemos con Ucrania, ya te lo contaremos. Esto es lo que... Básicamente, o sea, es esto. De hecho, la reunión que ha tenido hoy, ahora muy importante, porque la gente está muy centrada en Ucrania, que efectivamente es un tema clave, importante, pero esto no es solo un tema de Ucrania. Para nada. Lo que se trata es de restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y por eso, en esta primera reunión, que ha sido una reunión pues como es normal, una reunión, digamos, para acordar puntos muy básicos, muy generales, como lo que es lo que se ha hecho, es decir, y no más. Y no olvidemos que junto con lo que se ha dicho en esta reunión, ya lo que dijo el propio Trump en el famoso no me acuerdo cómo se llama, su red social esta, donde publica sus tweets, digamos. Bueno, pues dijo que hemos estado hablando con Putin, tal, hemos estado hablando... Dice, sí, hemos estado hablando de Ucrania, pero hemos estado hablando de temas de energía, hemos estado hablando de inteligencia artificial, hemos estado hablando de muchas cosas, de economía. Es decir, que se trata de restablecer unas relaciones generales en las que sí, el tema de Ucrania es muy importante, pero no es ni de lejos el único. Hasta ahora, el punto de que... Sí, dime. Una pregunta que fue de lo que hablamos personalmente tú y yo allí en Madrid, junto con Juan Antonio Aguilar, pero quiero compartir esto con los amigos. Esto, de alguna manera... esto de reabrirle la puerta a Rusia hacia Occidente, porque sabemos que
hablaron también de el continuar con el uso del dólar, la reincorporación al sistema SWIFT. No, no es que está claro, pero digamos quedó sobre la mesa. ¿Tú crees que esto debilita el proyecto BRICS, vuelve a seducir a los rusos esto de seguir con los negocios en términos del capitalismo occidental? ¿Cómo lo ves? Esa actitud de seducción que recuerda un poco a la que hizo Kissinger y Nixon en los años 70 con China. Ven con nosotros vas a tener alegría, prosperidad y derechos humanos y democracia. ¿Hasta dónde los rusos son permeables a esto, Fernando? Pues ahí, esta pregunta que haces es capital, porque siempre es difícil. En principio, los rusos, lo ha dicho ya Lavrov, por ejemplo, en el tema de las famosas treguas, como señalabas al principio, treguas no. Entonces, si llegamos a un acuerdo de paz, pues se hará lo que sea, firmaremos un tratado o lo que se tenga que firmar, ya veremos, pero lo que no vamos a parar es la guerra. Es decir, la guerra solo la pararemos al final. No vamos a hacer treguas para que el enemigo se recupere y coja aire y coja fuerzas. No. Esto ya te han dicho que no. Y también han vuelto a repetir, lo dijo Peskov y tal, el portavoz presidencial, que un Minsk 3 no. Que ya con 2 engaños tuvieron suficiente. Y que cualquier acuerdo, si es que lo hay, se hará con unas garantías muy duras, muy sólidas. Es decir, que si pongo un ejemplo, imaginemos, esto es especulación, simplemente por poner un ejemplo. Imaginemos que llega a un acuerdo, una parte de Ucrania se la van a quedar los rusos, eso ya ni se discute, y la parte que quede de Ucrania va a ser fuera de la OTAN y desmilitarizada. Eso tampoco se discute, ni lo discuten los norteamericanos. Ahora bien, los rusos van a decir, a mí no me vale con que firméis un papelito diciendo que esto está desmilitarizado. No, quiero verlo con mis ojos, quiero estar allí permanentemente para que por la espalda no me militaricéis otra vez a lo que queda de Ucrania y dentro de unos años pues vamos a tener un lío. Es decir, que van a exigir garantías muy firmes, muy sólidas. Luego está la presión interna dentro del Kremlin, de las diferentes familias, digamos, de los diferentes grupos de presión de la élite rusa. Es decir, no de posiciones, no, de la élite. Hay un sector duro que quiere ir hasta el final y derrotar completamente a Ucrania y prácticamente que Ucrania desaparezca del mapa, o sin prácticamente que desaparezca del mapa, y luego hay un sector, en el extremo contrario, luego hay cosas intermedias. En el extremo contrario están los liberales, que lo que quieren es restablecer ya mismo las relaciones con Estados Unidos para volver a hacer negocios. ¿Y Putin con Europa. ¿Putin dónde está? Buena pregunta. Putin yo creo que está más cerca de los duros, pero tiene que navegar entre varias aguas. Quiero decir, esta es otra famosa idea que tantas veces hemos comentado y que tú también has comentado, sí. Es decir, de que Putin no es una especie de rey absoluto como en el antiguo régimen. Claro. No, sí, tiene mucho poder, pero su poder se asienta en muchos elementos, en otras cosas, en diferentes familias, en diferentes sectores o núcleos de poder en Rusia, en los que tiene que tener más o menos contentos a unos y a otros, en función de una... Tiene que saber nadar y guardar la ropa, es decir, sí. Porque no tiene todo el poder. Entonces, ahí tiene que ver y andar con mucho cuidado. Ahora, sí, es muy importante lo que tú has dicho, eso. Hablemos, discutamos, negociemos, pero la guerra sigue. Quiere decir, Rusia claro. Dice, yo todos los días desgasto al ejército ucraniano, conquisto algún territorio, que no es el objetivo principal. El objetivo principal es desgastar la fuerza del enemigo, su capacidad de combate, de resistencia y demás. Ahora, en la práctica, ¿qué pasa con Odessa? ¿Y qué pasa con, que es un punto estratégico? Yo sé que te estoy haciendo todas las preguntas que todo el mundo se está haciendo, pero yo sé que tú tienes algún tipo de información un poquito más en profundidad y analizas mejor. ¿Tú crees que Rusia quiere quedarse necesariamente con Odessa y toda la costa del Mar Negro, o estaría dispuesto a entregar eso? Yo creo, pero me puedo equivocar porque esto, yo creo que dependerá también de la oferta que le hagan los norteamericanos. Quiero decir que la oferta puede ser y va a ir más allá de Ucrania. Por ejemplo, sin salir del tema de
digamos, de la guerra o de la seguridad o de la defensa. Una cosa que quieren los rusos y que es pues, bastante probable que los norteamericanos acepten es, a ver, como no queremos que vuelva a pasar una guerra como la de Ucrania, lo que no puede pasar, como ha pasado con el tema de la expansión de la OTAN y demás. Es decir, no se puede construir la seguridad de un país o de una organización defensiva en detrimento de la seguridad de otro país, es decir, en este caso de Rusia. Con lo cual, hay que construir una nueva, completamente nueva arquitectura de seguridad europea, en la que estarán rusos, norteamericanos, europea, en la que estarán rusos y norteamericanos, que son la clave, y luego los imbéciles de los europeos, que ya veremos lo que hacen con ellos. Pero tienen que construir una nueva arquitectura de seguridad, en la que ya no sea factible, o sea, muy difícil que se vuelvan a dar episodios como el de Ucrania. Es decir, que no haya una OTAN, por eso se van a crear la OTAN, que no haya una OTAN que, expandiéndose hacia el este, lleve al final a provocar una guerra contra Rusia. Esto va mucho más allá de Ucrania y suponen ya unas conversaciones muy serias, y si a lo mejor te ofrecen algo que tú consideras muy bueno, muy importante a ese nivel macro, a lo mejor estás dispuesto a ceder en ciertas cosas a nivel micro en Ucrania. Ahora, tú dijiste en tu artículo, es el fin de la OTAN. Esta es una nota que tú has publicado en el Mundo Financiero hace pocos días atrás. Y tú dices es el fin de la OTAN. ¿Tú crees que esa es una de las condiciones que va a pedir Rusia? Que los americanos por ahí se la entregan, ¿no? Dice, bueno, hay que disolver la OTAN. Yo creo que ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque los americanos saben, desde hace mucho, esto lo saben desde la guerra de Kosovo. Cuando llega la guerra de Kosovo y la OTAN ataca ahí a Serbia, los norteamericanos se dan cuenta, por decirlo rápidamente, de que sus aliados europeos no solo no aportan nada, no solo no ayudan, sino que son un problema, es decir, son una carga. Con lo cual, a partir de ahí saben que la OTAN ya militarmente no sirve para nada. Y por eso, cuando llega el 11 de septiembre, y entonces todos los europeos salen diciendo, ¡ay, venga! Vamos a poner en marcha el famoso artículo 5 de la OTAN que permite la ayuda militar e incluso ir a la guerra al lado de los norteamericanos contra Al-Qaeda y demás. Entonces, claro, los norteamericanos que ya saben que la OTAN, ya sabían que la OTAN no servía para nada, sale Bush y dice, no, miren, no, por favor, no, ustedes no vienen, que ustedes son un problema, son una carga. Es decir, yo no quiero que vengan ustedes, no me sirven para nada. Que vengan los británicos, eso sí, porque son los primos y más o menos sabemos cómo funcionan. Pero bueno, ahí se acabó. Steinmeier dijo en el día de hoy, a la salida de la reunión en París, dijo que Gran Bretaña y Francia, pero yo lo escuché a Steinmeier, diciendo, estamos dispuestos a poner tropas de nuestros países de paz, de interposición allí en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Tengo entendido, porque yo lo escuché a Lavrov o a María Zaharova, diciendo, pero ¿quiénes son estos europeos para pensar que van a poner ellos tropas allí y que les vamos a aceptar las tropas? ¿Qué pasa con estos europeos? A ver, voy a decir una pequeña barbaridad. A ver, porque por las consecuencias que tiene esto pero vamos, ojalá los británicos y los franceses pusieran tropas allí para que las escabecharan los rusos y entonces acabara la tontería de los europeos. Ojalá, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque son unos cobardes, lo digo en el propio artículo. Es decir, los líderes europeos son una panda de cobardes, pero cobardes hasta unos niveles que no podemos ni imaginar. Por eso no se van a enfrentar seriamente a Estados Unidos, porque vamos, es que ni se les pasa por la cabeza. Y no van a hacer nada en Ucrania. Puede que algún chalao, puede que los británicos, que son más retorcidos, el MI6 y tal, puede intentar de manera, digamos, secreta, hacer algún tipo de operación para prolongar la guerra o para escalar la guerra.